Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión realizaremos un problema de circuitos eléctricos que consiste en encontrar los parámetros de dicho circuito. Se nos pide resolver el siguiente problema. Se dice que del siguiente circuito resolver para I2. Como podemos ver, este circuito cuenta con una fuente de voltaje V1 con la polaridad que se ve a continuación. Tiene una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3 y otra fuente de voltaje conectada con la polaridad que vemos en este circuito. Entonces tenemos un elemento que es V1, V2, R1, R2 y R3. Tenemos aparte que en este nodo entra la corriente I1, sale la corriente I2 hacia la resistencia 2 y sale la corriente I3 para la resistencia 3. Esta es la forma del circuito y a partir de esta información necesitamos encontrar una expresión que nos dé cuál es el valor de I2. Y además en el circuito nos dan los valores de los elementos. Tenemos que la fuente V1 es de 5 volts, la fuente V2 es de 3 volts, R1 es 2 ohms, R2 es 8 ohms y R3 son 4 ohms. Yo voy a hacer el desarrollo primero sin los valores numéricos. Yo lo que quiero hacer aquí es hacer el desarrollo de las ecuaciones e ir encontrando en función de qué queda la corriente I2 y al último sustituir, pero esa es la forma en que yo lo voy a solucionar. Entonces, los valores son importantes, pero hasta el final. Para mí lo más importante es ir planteando las ecuaciones y cómo se van a ir haciendo los arreglos para ver de qué valores se compone el valor de I2. Entonces, una vez dicho esto, volvemos a dibujar el circuito. En este caso es lo mismo, solamente cambió la distribución de los valores que tenemos en el circuito. Seguimos teniendo el V1, el V2, tenemos la corriente I2, la corriente I3, la corriente I1 y aquí le agregué el voltaje en las resistencias. Tenemos VR1, VR2 y VR3. Esto nos va a ser útil al plantear nuestras ecuaciones de la malla 1 y de la malla 2. Entonces, sin más, vamos a pasar con la primera ecuación. Aquí tenemos que la malla 1 se compone de la fuente de voltaje V1, la caída de voltaje por la resistencia 1 que es VR1 y la caída de voltaje por la resistencia 2 que es VR2. En este caso, si nosotros dibujamos aquí e imaginamos la flecha, la corriente está entrando por terminación negativa en la fuente y positiva en los elementos resistivos. Entonces, por convención, nosotros vamos a utilizar que si entra por el negativo, le vamos a poner el menos, y si entra por el positivo, va a ser el más, y todo lo vamos a igualar a cero. Entonces, así no va a haber problemas con signos más adelante. Ponemos la flecha, dibujamos la flecha en sentido de las manecillas del reloj, y como V1 entra por terminación negativa, pues lo vamos a poner como negativo, y VR1 y VR2 al entrar por positivo, pues lo vamos a poner como positivos y lo vamos a igualar a cero. Entonces, ya tenemos nuestra primera ecuación de la malla 1, menos el voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la caída de R1 más el voltaje en R2 es igual a 0. Y hacemos el mismo procedimiento con la otra malla. Entonces volvemos aquí a imaginar la flecha en sentido de las manecillas del reloj. Y en este caso V2 entra por negativo, VR2 también entra por negativo, aquí tiene su signo negativo, y el único que entra por terminal positiva es VR3. Por lo tanto, la ecuación de la malla 2 es menos VR2 más VR3 menos el valor de V2, y todo esto es igual a 0. Debemos de recordar que esa fue la convención para no tener errores más adelante. Entonces, esta es la ecuación 1 que salió de esta malla y esta es la ecuación 2 que salió de esta malla. Ahora, vamos a plantear una tercera ecuación que son las corrientes que conjuntan en este nodo.
Entonces, por aquí ya podemos ver de forma rápida que las corrientes que entran al nodo deben ser igual a las corrientes que salen. En este caso vamos a utilizar la misma convención. Si la corriente entra al nodo, vamos a utilizar signo positivo. Si las corrientes salen del nodo, vamos a utilizar signo negativo y todo lo vamos a igualar a cero. Esto es para no tener errores más adelante. Esta forma personalmente facilita más las ecuaciones. Entonces vemos que I1 entra al nodo, por lo tanto es positivo. I2 sale del nodo, por lo tanto lo pongo negativo. I3 sale del nodo y también lo voy a poner con signo negativo, y todo esto lo voy a igualar a cero. Debemos de recordar que una de las leyes es que las corrientes que entran y salen del nodo deben ser cero. Entonces ya tenemos la primera ecuación que proviene de la malla 1, la segunda ecuación que proviene de la malla 2 y la tercera ecuación que proviene de el nodo, de las corrientes del nodo. Ahora, únicamente vamos a plantear otras tres ecuaciones que corresponden a la caída de tensión debido a la R1, a la R2 y a la R3. Por lo tanto, tenemos que BR1, ¿cómo se compone? Bueno, pues por la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por BR1? Pues es I1. ¿Y a qué elemento pertenece? A R1. Por lo tanto, BR1 es igual a I1 por R1. De la misma forma lo hacemos para BR2. BR2 es igual a I2, que es la corriente que pasa por el elemento R2. Y BR3 es igual a la corriente que pasa por R3, que en este caso es I3. Y con estas 6 ecuaciones vamos nosotros a hacer el desarrollo para encontrar el valor de I2 e irlo dejando en función tanto de los elementos de las fuentes como de los elementos de R1, R2 y R3. A final de cuentas, el valor de I2 depende de B1, de B2, de R1, de R2 y de R3, nada más. Eso lo vamos a ver al final y vamos a empezar planteando las ecuaciones. Estas 6 ecuaciones que ya encontramos, yo las voy a poner en la siguiente diapositiva ya de otra forma, porque ya va a ser más fácil de ver, pero son las mismas. Entonces, si nos fijamos aquí, la ecuación 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son las mismas de acá. Simplemente aquí en estas diapositivas ya hice los despejes que requiero para poder ir dejando todo en función de I2. Si nos fijamos, la ecuación 1, vemos que BR1 va a ser igual a, estos dos elementos pasan del lado de la igualdad, y entonces BR1 va a ser igual a B1 menos BR2, B1 menos BR2. La ecuación 2, yo requiero despejar BR3, entonces va a ser BR3 es igual a estos dos términos con signo contrario porque los vamos a pasar del otro lado de la igualdad, y tenemos que BR3 va a ser igual a B2 más BR2. Entonces, si nos fijamos, son las mismas ecuaciones, simplemente ya hicimos despejes para empezar a trabajar con las ecuaciones. I2 es igual a I1 menos I3. La corriente I1 es igual al voltaje entre la resistencia. BR2 la vamos a dejar igual, I2 por R2. Y la corriente I3 es igual al voltaje BR3 entre el valor de la resistencia. Son las mismas ecuaciones, simplemente ya están listas para trabajar con ellas. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo. Se nos pide encontrar inicialmente el valor de I2. Por lo tanto, nosotros vamos a partir de la ecuación número 3, que es la que ya nos está dando el despeje. Si yo empezara con otra ecuación y todo, tendría que ir haciendo arreglos para al final dejar todo en función de I2. Pero aquí ya tengo una ecuación que me la relaciona directamente. Entonces, utilizo esta ecuación, la ecuación 3, porque ya nos está diciendo I2 es igual a I1 menos I3. Y lo único que tenemos que hacer de aquí en adelante es ir haciendo los despejes de estas ecuaciones para que I2 nos quede en función de R1, R2, R3, B1 y B2. Eso es lo que tenemos que hacer.
dejar I2 en función de los elementos, en función de los datos que tenemos, porque yo de esta forma no lo puedo calcular todavía, porque no sé cuánto es I1 y no sé cuánto es I3, pero sí tengo los valores de R1, R2, R3, B1 y B2. Entonces mi objetivo es dejar I2 únicamente en función de los datos del ejercicio. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces empezamos con la ecuación número 3 y sustituimos la ecuación 4 y la ecuación 6. Por eso fue el despeje de estas ecuaciones. I2 es igual a I1, pero I1 sé que es BR1 entre R1 e I3 sé que es BR3 entre R3. Entonces, procedo a a sustituir 4 y 6 en la ecuación 3 y obtengo la ecuación número 7. I2 es igual a BR1 entre R1 menos BR3 entre R3. Ahora, ya utilizamos la ecuación 3, la 4 y la 6. Vamos a tener que utilizar ahora 1, 2 y 5 para lograr lo que queremos hacer, que es que I2 nos quede en función únicamente de los datos. Entonces, ahora, en la ecuación 7 vamos a reemplazar las ecuaciones 1 y 2, porque de la ecuación 1 yo ya sé que BR1 es igual al valor de la fuente B1 menos BR2. Y yo sé que BR3 es igual al valor de la fuente 2, que es un dato, más el valor de BR2. Entonces, esta ecuación número 7, ahora nosotros reemplazamos la ecuación 1 y la ecuación 2 y se transforma en lo siguiente. I2 es igual a B1 menos BR2, todo esto entre R1, menos B2 más BR2, todo esto entre R3. Ahora, hacemos el desarrollo y nos queda de esta forma. I2 es igual a B1 entre R1, menos BR2 entre R1, menos B2 entre R3, menos BR2 entre R3. Ahora, si nos fijamos en esta ecuación, ya casi la tenemos casi completa en función de los datos. Ya tenemos B1, R1, R1, B2, R3 y R3. El único dato que no sé, porque no me lo dan, es BR2. Pero yo sé que BR2 es igual a I2 por R2. Entonces, ahora en esta ecuación 8 voy a sustituir el valor de la ecuación 5. Y nos queda lo siguiente. I2 es igual a B1 entre R1 menos R2 entre R1, todo esto por I2, menos B2 entre R3 menos R2 entre R3 por I2. Y si nos fijamos y si ponemos atención, únicamente ya nos queda I2 como la variable dependiente y las demás son los datos que tenemos del circuito. Ya tenemos B1 que es dato, B2, R1, R2, R3. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es despejar para I2. Estos tres términos tienen I2, factorizamos y después despejamos completamente para I2. Y aquí ya lo tengo todo reordenado. Esto nada más es un proceso algebraico. Y aquí dice que reordenando los términos se va a obtener la ecuación 9. ¿Qué quiere decir? Que de este término despejamos para I2 y tenemos que I2, y esto es lo interesante, es igual a B1 por R3 menos B2 por R1 sobre R1 por R3 más R2 por R3 más R1 por R2. Y todos estos datos nosotros los tenemos. Si nos recorremos un poco, tenemos el valor de B1, de B2, de R1, de R2 y de R3. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Con estas ecuaciones del circuito encontramos la forma de que I2 lo dejáramos únicamente en función de los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tomamos los datos y si nos fijamos ya tenemos todo para encontrar I2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Únicamente sustituimos. B1 que es 5, R3 es 4, B2 es 3, R1 es 2, R2 es 8. Por eso al principio dije que a mí no me importaban tanto los datos iniciales, sino el planteamiento de las ecuaciones.
Los datos simplemente son números y pues los números solo son multiplicaciones y sumas. Lo importante es el procedimiento y saber por qué lo hicimos de esta forma. Entonces, ahora ya tenemos todos los datos, los sustituimos y nos queda la siguiente operación. Al solucionarla, nos queda que I2 es igual a 0.25 amperes. Entonces, ya tenemos lo que nos está pidiendo, resolver para I2. Ya tenemos y ya sabemos que I2 es igual a 0.25 amperes. Pero te preguntarás, bueno, ¿y tengo que hacer el mismo procedimiento para cada una de las variables, para cada uno de los parámetros que quiero? No, porque ya tienes un valor, que es I2. Y a partir de aquí puedes encontrar los demás valores con simplemente sustituir los datos, porque las ecuaciones ya las tenemos planteadas. Vamos a calcular las variables restantes. BR2 es igual a I2 por R2. I2 ya lo tenemos. R2 es dato, por lo tanto BR2 es igual a 0.25 por 8, 2 volts. Ahora, ¿qué más tenemos? BR3 es igual al valor de la fuente 2 más BR2, que BR2 ya lo tenemos aquí. Por lo tanto, BR3 es igual a 3, que es el valor de la fuente, más 2, que es el resultado anterior, es igual a 5 volts. Y 3 es igual a BR3 entre R3, y BR3 ya lo tenemos aquí. Por lo tanto, I3 es igual a 5 entre 4, que es igual a 1.25 amperes. Y I1 es igual a I2 más I3, que estos son los valores que planteamos desde un inicio en las ecuaciones. I2 ya lo tenemos, I3 lo acabamos de calcular, y tenemos que I1 es igual a 1.25 menos 0.25. Perdón, aquí es más. Aquí vamos a utilizar, es 1.25 más 0.25 nos da 1.5 amperes. Aquí nada más le cambiamos el signo, en vez de menos es más, y obtenemos el valor de la corriente I1. Y por último, BR1 es igual a I1 por R1, por lo tanto BR1 es igual a 1.5 por 2, que es igual a 3 volts. Entonces, ya encontramos todos los parámetros que requeríamos. I2, que era lo que se nos solicitó de un inicio, y tenemos I1, I3, BR1, BR2 y BR3 a partir únicamente de los datos de las fuentes y los valores de las resistencias. Bueno, esto es todo por parte en este video. Espero les haya quedado claro cuál es el procedimiento y el porqué del procedimiento, que existen otras formas a lo mejor más sencillas o que son más comunes de hacer, pero esto nos ayuda incluso cuando nos metamos a temas de, bueno, los que lleven control, los que quieran encontrar funciones de transferencia, pues es básicamente lo mismo. Para mí, acostumbrarme a este método, pues me funciona para los análisis que requiera. Entonces, pues si te gustó el video, espero me dejes algún comentario, lo compartas, y si tienes alguna duda, pues la caja de comentarios está abierta para sugerencias, para alguna explicación adicional que requieran, etcétera. De mi parte es todo y a la próxima nos vemos.